Seguimos con nuestro estudio de matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Nos habíamos quedado en que antes de hablar de divorcio hay que hablar del matrimonio, ¿verdad? Y que aunque estas clases no van a ser propiamente del matrimonio, hay que tocar unos aspectos del mismo. Segundo, habíamos visto el primer punto de 4 puntos que queríamos discutir, que Dios fue el que instituyó el matrimonio en el Edén. Y por lo tanto, el matrimonio es una creación de Dios y no está a la disposición de los vaivenes del hombre. El ser humano no lo puede cancelar y el ser humano no lo puede revertir. Ahora, hay un segundo punto, y es el punto de que el matrimonio es una institución fundacional. Cuando hablamos que es una institución fundacional, queremos decir que el matrimonio es la base de la sociedad. La sociedad misma, en todas sus formas, depende del matrimonio. El ataque al matrimonio que hoy observamos en realidad es un ataque a la sociedad y, claro, a la sociedad que Dios edificó a base del matrimonio. El matrimonio es además el fundamento sobre el cual descansa la iglesia, a niveles que, para servir en la iglesia como oficial eclesiástico, usted tiene que tener su matrimonio en orden. El apóstol Pablo decía que el hombre que no tiene su matrimonio en orden no puede trabajar como oficial de la iglesia. Por lo tanto, la base de la iglesia y del trabajo en la iglesia está en el matrimonio. Pablo decía, si alguien aspira a obispado, cosa buena aspira, pero el hombre de Dios tiene que tener su casa en orden, aparte de otras consideraciones. Y dice, si no tiene su casa en orden, ¿cómo viene a ordenar la iglesia de Dios? Así que el matrimonio es un concepto fundacional. Si vemos el concepto de casa como hogar, ¿verdad? Es la unidad más pequeña en la sociedad. ¿Qué compone un hogar? Básicamente, el matrimonio de un hombre y una mujer. Posteriormente, ese hogar se va ampliando con la llegada de los hijos y lo que llamamos el matrimonio extendido, o la familia extendida, mejor dicho, abuelos, tíos, bisabuelos, ¿verdad? Pero básicamente es una unidad de un grupo de personas que viven bajo el mismo techo, bajo una cabeza humana, que es el varón según la Biblia, y es una unidad separada que toma decisiones. Ellos como pareja, ¿verdad? Y como casa, ¿verdad? Toma decisiones. Dios al principio estableció pactos con diferentes casas. Allí estaba la iglesia. La iglesia estaba en la familia de Job, que era un patriarca. Los patriarcas representaban hogares y allí estaba presente la iglesia. Por eso es que el matrimonio es una institución fundacional donde se funda la sociedad y donde la iglesia está establecida. Cuando atacamos al matrimonio, atacamos a la familia, y un ataque a la familia no es algo sencillo, hermano, no es algo que tenemos que tomar a la ligera, ¿verdad? Porque es un ataque al orden que Dios ha establecido en el mundo y la iglesia. ¿Alguna pregunta? Tercer punto. El matrimonio no es, escuche bien lo que voy a decir ahora, el matrimonio no es una institución designada para la propagación de la raza humana.
Ese es el error de la teología católica romana y, por cierto, de muchos protestantes, de teólogos protestantes. Han pensado que la institución del matrimonio ha sido designada para la propagación de la raza humana. Y solo dentro del matrimonio la procreación es importantísima. Pero la procreación en sí, hermano, no es el rasgo fundamental del matrimonio. Sabemos, y esto nadie lo puede negar, ¿verdad?, que la propagación se tiene que hacer dentro del matrimonio. Pero sabemos que la propagación también ocurre fuera del matrimonio. Es más, ahora ocurre más fuera que dentro del matrimonio. Por lo tanto, ¿verdad?, es importante ver que la raza humana, como cualquier mamífero, o sea, ratones y cualquiera, ¿verdad?, podría propagarse en forma adecuada fuera del matrimonio, al margen del matrimonio. Y en algunas sociedades donde el matrimonio es una simple ceremonia, ¿verdad?, la propagación es increíble, ¿verdad? Ahora, reducir el matrimonio a un apareamiento, o sea, que se aparean dos personas legalizados, es en cierta medida disminuir la importancia del matrimonio, ¿verdad? Lógico, el matrimonio incluye la reproducción. Eso es una de los deberes que hay dentro del matrimonio, pero no es el centro del matrimonio. Y por lo tanto, es muy importante que veamos, ¿verdad? Porque si eso fuera así, escuche bien, si uno de los dos, después que se casan, sale estéril, entonces cualquiera podría decir el matrimonio no es válido. Y eso no es lo que dice la Biblia. El matrimonio es algo más que apareamiento. Como dije, el matrimonio sí incluye el apareamiento. Y este es uno de sus deberes, ¿verdad? Pero no hay que identificar a los dos. Es mucho más que eso. Y eso tiene que estar claro, ¿verdad? Tiene siempre que estar claro, porque si no, vamos a, en cierta medida, a caer en la doctrina católica, la cual pone el apareamiento al nivel del matrimonio, cuando eso es mucho más que eso. Cuando usted llega a una edad que no se pueda reproducir, entonces dirá, pues, vamos a divorciarnos, porque como no hay apareamiento, no hay reproducción, lo cual indica que el matrimonio no puede confundirse con el apareamiento. Es más, hermano, escuche bien, desde el punto de vista de reproducción, y ahí no voy a decir como dice Jay Adam dice esta frase y me paró los pelos, pero es verdad. En cierta medida, si vamos a ver en la reproducción, ¿verdad?, el apareamiento como igualarlo al matrimonio, y ella dice, mire, el matrimonio es un escollo para apareamiento. Porque si usted está por la libre, puede tener más hijos que tener una sola pareja. ¿Cómo no? Ahí la teoría de la evolución tendría que ser más claro. Por eso es que tenemos que ver más allá, el matrimonio, algo más allá. Incluye el apareamiento, pero es mucho más allá que eso. Esto nos lleva al cuarto punto. El matrimonio no es equivalente a las relaciones sexuales. No podemos equivaler a las relaciones sexuales. Nunca la unión sexual debe ser igualada a la unión matrimonial. Como algunos dicen, ¿verdad?, que estudian bien la Biblia, ¿verdad? El matrimonio es una unión
que implica unión sexual como obligación central y placer, pero la unión sexual no implica por necesidad matrimonio. Escuchen bien lo que le voy a decir. En el Antiguo Testamento había una ley, ¿verdad?, que si usted fornicaba con una virgen, habían dos tipos de castigo. O se casaba con la virgen, pero si el padre rehusaba, usted tenía que dar lo que se llama un dote, ¿verdad? Un dote. Y ahí es la muestra que la unión sexual no equivale a matrimonio. Porque si equivaldría a matrimonio, entonces la persona se tenía que casar con quien mantenía la relación sexual. Lo cual es un error por ahí también, de estar obligando a los muchachos a casarse porque la muchacha quedó embarazada o tuvieron sexo. Usted puede estar llevando a un divorcio, a una guerra, a que a los 6 meses la tenga en su casa o lo tenga en su casa. Pero, hermano, las cosas no son así. Por eso es que no se puede equiparar la unión sexual al matrimonio. Si la unión sexual estuviera, las relaciones sexuales equivaldrían a matrimonio, la Biblia no hablaría de relaciones sexuales ilícitas, sino diría, bueno, tuvieron sexo, pues eso es más bien, no es fornicación, eso no existe, eso es un matrimonio informal, porque ya tuvieron sexo. Y así sucesivamente. El matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio autoriza las relaciones sexuales. Y la luna de miel es propia y santa. Pero cuando el ministro pronuncia, los declaro marido y mujer, ahí empezó el matrimonio. No empezó cuando se consumó el acto. El acto es parte del matrimonio, pero no es el matrimonio en sí. Sí, yo sé lo que están pensando algunos de ustedes. Y si no se consume el acto, pues hay que averiguar con quién usted se casó. Porque el chiste en toda boda, principalmente entre los latinos, es que te casaste y estás loco de irte para el hotel. Ese es el chiste. Y si después usted se va al hotel y no se consuma, hay que averiguar por qué se consuma. Pero eso no significa que el matrimonio no ocurrió. Pueden haber muchos factores para que en la luna de miel no se consuma la sexualidad. Hay que ver primero por qué no se consuma. Lo que pasa es que la sociedad del siglo XXI pues tiene menos pudor, ¿oyó? Mucho menos pudor. Pero antes, cuando había mayor pudor, ¿verdad?, y la fornicación era menos, muchas veces en la luna de miel no se consumaba el acto sexual por el nerviosismo de la misma pareja, no solamente de la joven, del joven también, ¿oyó? Y ellos posiblemente esperan un periodo más que se conozcan para consumar. Otras razones, lamentablemente, ¿verdad?, uno de los dos tiene inclinaciones homosexuales. Ya me he topado con 3 casitos así, Yo no personalmente, amigos que me cuentan, mira, pasó esto con mi hija, pasó esto con, ¿verdad? Y se descubre en la luna de miel que el varón era homosexual. Y por presiones, ¿verdad? En ese caso, el caso del nerviosismo, hay que esperar. O sea, la sexualidad es un descubrir de cada pareja. Y en el caso grave de inclinaciones homosexuales, pues ya se debe proceder a una disolución del matrimonio. En el caso que, bueno, básicamente esos 2 casos.
No quiero tocar el tercer caso porque me voy a adelantar, ¿verdad? Pero básicamente esos dos casos se discuten, ¿verdad? Y el divorcio debe ser lo último. Siempre, hermano, lo último, ¿verdad? Yo supe el caso de una amistad de nuestra familia, pues que la hija pues se casó, y el mismo padre contándome, pues Carlos, y entonces en la misma luna de miel ella me llamó, hasta acá llorando, porque él no le había tocado ni el pelo. Entonces el padre muy maduro, y aparentemente no estaba armado, y y le dijo, pues vente para acá, hija, vente para acá. Y se fue y poco a poco se descubrió. Pero mire el problema. Yo quiero que usted observe lo difícil que es esto, yo hermano, porque le voy a contar la historia completa. Y ella regresa a su casa y todo, y todos concluimos que el muchacho tenía tendencias homosexuales y todo. Y ya sabía de un rumor, que es un gran peligro que también sufren principalmente las féminas, o yo, que algunas veces le advierten, mira, con quien tú estás, ¿verdad? No está en buenos pasos, pero se enamoran y se ciegan, o tienen ese pensamiento loco, yo no sé dónde sale, de que yo lo puedo cambiar. ¿Te ha oído esos pensamientos? Pues, ok. Y pues al cabo del tiempo, pues, habló con otro familiar y salió el tema. Y yo dije, ¿cómo estaba ella? Y yo, no, muy bien, ya consiguió otro novio, se va a casar. Y yo le digo, ¿y el susodicho? Y me dice, pues mira, se casó y tiene 2 hijos. Entonces, ahí yo entro en un problema, ¿verdad? Yo, como consejero, yo digo, ¿qué pasó aquí? Entonces, usted ve que no es tan fácil como poner etiquetas de homosexualismo. No es tan, si fuera así, todo fuera, pero no es tan sencillo. Entonces, los seres humanos tenemos la capacidad, principalmente los impíos dentro de las iglesias, tienen la capacidad de hacer espectáculos, son grandes actores. Mira Lidia Echevarría, gran actriz, ¿verdad? Y posiblemente estoy ahora barajeando teorías, ¿verdad? Y estoy fuera del caso. El muchacho se desencantó de la muchacha antes de casarse y no se atrevía. Pero entonces al mismo tiempo uno piensa, bueno, pero si es una persona heterosexual, mire toda la complicación del caso, o sea, y ve a una joven que sabemos que se casó virgen, desnuda, y él es heterosexual, aunque se haya desencantado con ella, y la joven que estoy hablando era muy guapa, por cierto, ¿verdad? Uno piensa que si es un impío se aprovecha del momento, pero ni eso. Entonces es todo un mundo de complicaciones, porque el ser humano es inmensamente complicado, y el pecado complica más la psiquis del ser humano. Me estoy explicando, ¿verdad? Por lo tanto, no es tan sencillo como poner etiquetas de homosexualismo, como es algo más complicado, mucho más complicado. Y difícil. Y la iglesia tiene que bregar en muchas áreas, o sea, no solamente en la composición de carácter del caballero que estoy mencionando, sino también en cómo la iglesia va a bregar en el aspecto disciplinario, porque usted prácticamente ha llevado a una muchacha al altar y ha hecho un espectáculo. Usted ha engañado a medio mundo. Y los seres humanos, algunas veces para defenderse, inventan historias increíbles, soy yo. Por eso es que el matrimonio no puede ser equivalente a las relaciones sexuales. Porque si usted lo equivale a las relaciones sexuales, volviendo al caso, si él por solamente tener una experiencia sexual se acuesta con la muchacha,
todo el mundo dice que se consumó, y lo que tiene al lado es un monstruo. El matrimonio es mucho más que eso. Por eso no es tan simple, porque tuvieron sexo hay que casarlo, porque se embarazó hay que casarlo, porque usted no resuelve nada con eso, pues puede complicar la cosa. Complicar la cosa. Por eso la educación de nuestros hijos tiene que ser estricta, y velarlos, y que se agobien, ¿oyó?, por nuestra corrección. Ellos lo van a agradecer. Habrán algunos que no lo agradecerán, pero esos ya están réprobos para el infierno, pero la mayoría lo van a agradecer, porque la vida, Dios lo dijo, la vida te va a dar ¿qué? Cardos y espinos. Y eso no se crea que es solamente para los agricultores o para los agrónomos. Cuando Dios le dijo a Adán eso, se refería a todas las áreas de la vida, sea la profesión o el oficio que tú tengas. La vida te va a dar cardos y espinos. La vida va a ser difícil, va a ser cuesta arriba. Y el dinero, no importa la cantidad que tú tengas en el banco, no da la felicidad. Porque en la historia está llena de miles de personas que eran ricas y se pegaron un tiro. ¿Oyó? Eso no les dio la felicidad. Y no les dio las soluciones. Es algo más profundo que eso, los valores y seguir la ley de Dios. En la tradición judía, a base de la ley de Dios, todo compromiso de noviazgo era como matrimonio. Lo que pasa es que no se podía consumar sexualmente, pero era como matrimonio. Tú no podías estar brincando por ahí, porque no es mi esposa todavía, o viceversa, ¿oyó? Porque se consideraba adulterio. Pero era un matrimonio. Por eso es que el matrimonio es mucho más que eso. Ahora, ¿en qué consiste el matrimonio? Se ha dado mucha vuelta a esto. O sea, ¿qué es el matrimonio? ¿En qué consiste el matrimonio? Y vamos a acercarnos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En otras palabras, la razón del matrimonio es resolver el problema de soledad de los seres humanos. ¿Oyó? El matrimonio fue establecido porque Adán estaba solo. Así de sencillo lo dice Dios. No hay que dar mucha vuelta al asunto. Estaba solo. Y esto no era bueno. Oiga ahí. Yo no sé si usted ha conocido personas que viven solos, pero solo sin tener el don de continencia, que lo vamos a discutir ya mismo. Yo no sé, pero yo los he conocido, que no tienen mayores amistades. O sea, cuando usted habla, hay problemas, ¿oyó? Hay problemas. El compañerismo, la compañía, es la esencia del matrimonio. En pocas palabras, la Biblia presenta el matrimonio como un pacto de compañía. Ahora, antes de tocar ese pacto de compañía que tiene que haber en el matrimonio, y por lo cual existe el matrimonio, vamos a hablar un poquito del celibato, de las personas que no se casan y por ende, según la Escritura, no mantienen relaciones sexuales, ¿verdad? Porque por ahí hay mucha gente que dice, yo vivo solo feliz, pero brincan de cama en cama. ¿Oyó? Ese no es el plan de Dios. Eso es vivir en fornicación. Por eso que usted vea que necesita compañía. Pero ha tergiversado, ha
prostituido el concepto de compañía. Y para ellos, mira, yo vivo solo y no tengo ningún problema. Mira, yo vivo feliz solo. Pues claro, tiene una pareja sexual diferente toda la semana. Lógico, y él cree que vive feliz, o yo. Eso va marcando. Para que no sea tarde o temprano. Yo tarde o temprano. Y el ser humano, como es hipócrita y contradictorio, ¿verdad? El pecado es contradictorio. Tarde o temprano esa vida disoluta lo lleva a tener un hijo, una hija fuera del matrimonio. Y si tiene una hija, no quiere que le hagan a su hija lo que él hace con todas las mujeres que conoce. Un hipócrita. ¿Oyó? Un hipócrita en todo el sentido de la palabra. Porque eso fue el modelaje. ¿O no? Ok. La regla general establecida en la Escritura la vemos también en el versículo 24 de Génesis 2, ¿verdad? El hombre, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero el pecado, sin embargo, ha deformado la sociedad y a los seres humanos en cuanto a sus relaciones con Dios y en sus relaciones entre ellos, ¿verdad? Hasta el punto que algunos viven a solas, solteros, que es lo que estoy discutiendo, a pesar de que Dios dice que no es bueno que el hombre y la mujer estén solos. Porque cuando vayamos a otros versículos, el pacto de compañía no solamente es aplicable al hombre, que es malo que esté solo, sino que la mujer tampoco debe estar sola. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y por lo tanto, usted ve que personas, y se fomenta mucho en nuestra sociedad, la soltería, casarse tarde, porque ya hay unas licencias de sexualidad, las cuales están minando nuestra sociedad, están marcando nuestros bolsillos. Y usted dirá, ¿y cómo qué forma marcan nuestros bolsillos? Bueno, mientras más libertad sexual haya, más enfermedades venéreas hay y más suben los impuestos, ¿oyó? Porque el gobierno tiene que invertir más en salud y eso sale de sus bolsillos. El gobierno no hace, ¡tírame una paca! O sea, sale de ahí, de sus bolsillos. La pecaminosidad te aumenta los impuestos para ponerlo en dólares y centavos, ¿oyó? En dólares y centavos. ¿Por qué usted cree cuando un funcionario gubernamental corrupto le pide una iguala a alguien y pone que esa persona le da $15,000 porque le apruebe tal proyecto? Usted dirá, pues se lo dio a él, pero eso no afectó. No, porque usted se cree que el que va a someter el proyecto ahora lo va a someter por el mismo precio, ¿no? Él va a montar los $15,000 que le dio a este. ¿Y quién lo tiene que pagar? ¿Usted? Usted tiene que pagar eso. Es que usted tiene que ver que el pecado aumenta la carga económica. ¿Oyó? No es tan simple solamente por la ley de Dios, es que nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La Biblia habla de unas excepciones a la regla general de no estar solo. Y vamos a buscar Mateo capítulo 19. Cristo nos habla ahí del divorcio, que vamos a hablar posteriormente. Mateo 19. Versículos, vamos a leer desde, me gusta como dicen los discípulos, ¿verdad? Los discípulos, como vivían en una sociedad que se divorciaban por cualquier cosa, y Cristo le puso ahí las pautas, eso no es así ahora. Mire cómo dice en Mateo 19, versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, dicen los discípulos. Entonces él les dijo, Jesús, no todos son capaces de recibir esto,
sino a aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos para los hombres, por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Habían personas que nacían eunucos desde el vientre de su madre, que su interés por tener compañía desde el punto de vista matrimonial no existía. ¿Oyó? Pero esto se une, yo quiero que usted entienda esto se une a la sexualidad en este caso. No es que usted diga, yo no me voy a casar porque quiere tener diferentes parejas sexuales. Eso no es lo que está hablando Cristo. Cristo está diciendo que son personas que no le interesa el matrimonio ni la sexualidad. Lo que pasa es que por lo menos todos los que estamos aquí somos seres sexuales, porque hemos sido casados en alguna vez, hemos tenido hijos en su mayoría, o tenemos en el caso de los que son más jóvenes como David, tenemos nuestras tendencias sexuales, y a nosotros se nos hace difícil entender una cosa así, pero Cristo dice que existe gente así. Entonces estaban los eunucos hechos por los hombres, que eran las personas que atendían los harenes, hombres fuertes atendían los harenes, que eran castrados, ¿verdad?, para que no tuvieran relaciones sexuales con las concubinas y las esposas de los reyes, y cuidaban esos harenes. Pero habían otros, dice, que se habían hecho eunucos por causa del reino de los cielos, personas que habían decidido, escuche bien, en parte del ministerio, llamados por Dios, no casarse, no tener relaciones sexuales y servir a Dios. Pero Cristo añade, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Por eso es un error el celibato en la Iglesia Católica, porque obligan a los sacerdotes a un voto de ¿qué? De castidad que nadie cumple. Bueno, no voy a decir nadie porque estoy levantando falso testimonio, que el 95% no cumple. Yo he hablado con seminaristas católicos y las historias que ellos me cuentan son dignas de una novela. Y no estoy hablando de homosexualidad, estoy hablando de sexualidad fornicaria, ya en el seminario. ¿Por qué? Porque este celibato son excepciones. Y por lo tanto no todo el mundo está llamado a eso por el reino de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios 7:7. Pablo dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. ¿Cuál era el don de Pablo? De la continencia, muy bien, porque Pablo tuvo que haber sido casado, ¿verdad? Porque Pablo votaba en el Sanedrín, y para votar en el Sanedrín tenías que ser casado. Ya en este tiempo o era divorciado o viudo, y su trabajo por el reino de Dios, Dios le había concedido el don de la continencia. Y Pablo sabe, ¿verdad?, que eso lo ayudaba a tener menos limitaciones. Y él decía, me gustaría, ¿verdad?, que otros estuvieran como yo, pero eso no todo el mundo lo recibe. Ahora, esto es muy importante lo que lo voy a decir, ¿verdad? El don de celibato es un don de Dios y es una excepción a la propia regla de Dios. ¿Oyó? Todo aquel que dice que tiene don, que no quiere casarse, tiene que medir lo siguiente. Número uno, que va a tener toda una vida de abstinencia sexual, y si es posible para él hacer eso. Una sola falta significa que no tiene continencia, ¿verdad? Una. ¿Sabe? Una vez yo leí un estudio, me sorprendió ese estudio, un estudio secular,
de personas que, así empezaba el estudio, personas que no le atrae el sexo. Y yo decía, esto debe ser un embuste, dame leerlo. ¿Verdad? Como soy un ser sexual, pues pienso en sexualidad. Y sé la fuerza de la sexualidad. La conozco. Oiga, y muchas personas, nada tenían que ver con la iglesia, estudios muy interesantes de escuela psicológica, de personas que escribían, mira, que ellos preferían irse un día a caminar por el Viejo San Juan, digo el Viejo San Juan, no dijeron el Viejo San Juan, vieron un parque, vieron el Viejo San Juan, que algunos hablaban hasta en forma despectiva del intercambio de flujos, de los besos, decía que eso era asqueroso. Son personas que sexualmente, hermano, son célibes, son la excepción a la regla. Por eso es que si alguien dice, Dios no me ha llamado al matrimonio, hay que medir, número uno, si está dispuesto a una abstinencia sexual toda su vida. Y eso no significa que esté solo, es que encuentra la satisfacción en otro tipo de compañía, ¿oyó? Otro tipo de acercamiento, que no necesita la contraparte sexual. Todo aquel que se casa teniendo abstinencia sexual, sabe que él sabe que es célibe, está pecando, ¿yo? Porque usted está, número uno, es un egoísta. Está sometiendo a otra persona a lo que a usted no le interesa. Y número dos, es un hipócrita porque está haciendo las presiones. Siempre hay que tener cuidado con esas presiones. Así que en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que ver que la vida de soltería no es conforme a la regla de Génesis 2:18, sino una excepción. Una excepción. Y todo soltero que dice que quiere estar solo, si no tiene el don de abstinencia, lo que quiere es fornicar. Así de sencillo se lo estoy diciendo. Porque la sexualidad es poderosa, muy poderosa. Es un don de Dios para la reproducción y por lo tanto es muy poderosa en los seres humanos. Y usted no la puede obviar como puede obviar un guineo, ¿oyó? Va a estar ahí porque usted la lleva adentro. Un guineo usted lo puede obviar y no lo ve más y sigue caminando, pero la sexualidad usted la tiene adentro y la lleva todos los días con usted, y usted tiene los órganos sexuales y tiene las tentaciones de la vista y del tacto y de los sonidos. Todo eso despierta la sexualidad. Y por tanto, cada soltero, ¿verdad? Los cristianos que son solteros nunca deberán ser mirados, ¿verdad? Así con desdén. Porque imagínense, a Pablo sería uno que lo tendríamos que mirar, ¿verdad? Con desdén. Más bien deben ser honrados si tienen el don de continencia. Ahora, escuche bien, esto es muy importante. En nuestra sociedad, el bombardeo sexual es brutal, brutal. Por lo tanto, una persona que dice tener don de continencia, primero no lo lleva como portaestandarte, o yo. Pero lo segundo, y esto es muy importante, es que sí, el pastor y los ancianos deben tener constancia de eso, porque los seres humanos también mienten. Y todo aquel que dice que tiene el don de continencia y se descubre que no lo honra, es un mentiroso patológico. Porque yo no sé qué usted gana con decir que tiene don de continencia y vive en fornicación en una iglesia. Lo mejor es irse de la iglesia y haga lo que usted le gana con su vida. O sea, es un mentiroso patológico, un problema grave. Seguimos la semana que viene, hermano. Estamos de pie, hermano. Gracias te damos, Señor.
por tu palabra, única regla de fe y conducta. Te pedimos ahora que nos lleves a nuestro receso y nos prepares para adorarte en esta tarde. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Nacional donde se funda la sociedad y donde la iglesia está establecida. Cuando atacamos al matrimonio, atacamos a la familia, y un ataque a la familia no es algo sencillo, hermano, no es algo que tenemos que tomar a la ligera, ¿verdad? Porque es un ataque al orden que Dios ha establecido en el mundo y la iglesia. ¿Alguna pregunta? Tercer punto. El matrimonio no es, escuche bien lo que voy a decir ahora, el matrimonio no es una institución designada para la propagación de la raza humana. Ese es el error de la teología católica romana y, por cierto, de muchos protestantes, de teólogos protestantes. Han pensado que la institución del matrimonio trabajar como oficial de la iglesia. Por lo tanto, la base de la iglesia y del trabajo en la iglesia está en el matrimonio. Pablo decía, si alguien aspira a obispado, cosa buena aspira, pero el hombre de Dios tiene que tener su casa en orden, aparte de otras consideraciones. Y dice, si no tiene su casa en orden, ¿cómo viene a ordenar la iglesia de Dios? Así que el matrimonio es un concepto fundacional. Si vemos el concepto de casa como hogar, ¿verdad? Es la unidad más pequeña en la sociedad. ¿Qué compone un hogar? Básicamente, el matrimonio de un hombre. Cuando hablamos que es una institución fundacional, queremos decir que el matrimonio es la base de la sociedad. La sociedad misma, en todas sus formas, depende del matrimonio. El ataque al matrimonio que hoy observamos, en realidad es un ataque a la sociedad. Y, claro, a la sociedad que Dios edificó a base del matrimonio. El matrimonio es además el fundamento sobre el cual descansa la iglesia, a niveles que, para servir en la iglesia como oficial eclesiástico, usted tiene que tener su matrimonio en orden. El apóstol Pablo decía que el hombre que no tiene su matrimonio en orden no puede, hombre y una mujer. Posteriormente, ese hogar se va ampliando con la llegada de los hijos y lo que llamamos el matrimonio extendido, o la familia extendida, mejor dicho, abuelos, tíos, bisabuelos, ¿verdad? Pero básicamente es una unidad de un grupo de personas que viven bajo el mismo techo, bajo una cabeza humana, que es el varón según la Biblia, y es una unidad separada que toma decisiones. Ellos como pareja, ¿verdad? Y como casa, ¿verdad? Toma decisiones. Dios al principio estableció pactos con diferentes casas. Allí estaba la iglesia. La iglesia estaba en la familia de Job, que era un patriarca. Los patriarcas representaban hogares y allí estaba presente la iglesia. Por eso es que el matrimonio es una institución fundacional. Seguimos con nuestro estudio de matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Nos habíamos quedado en que antes de hablar de divorcio hay que hablar del matrimonio, ¿verdad? Y que aunque estas clases no van a ser propiamente del matrimonio, hay que tocar unos aspectos del mismo. Segundo,
Habíamos visto el primer punto de 4 puntos que queríamos discutir, que Dios fue el que instituyó el matrimonio en el Edén. Y por lo tanto el matrimonio es una creación de Dios y no está a la disposición de los vaivenes del hombre. El ser humano no lo puede cancelar y el ser humano no lo puede revertir. Ahora hay un segundo punto, y es el punto de que el matrimonio es una institución fundacional.